embargo, yo creo que todos los cambios van a tener siempre un beneficio y hoy lo tuvimos nosotros, ¿no? Eso es bueno. Discúlpanos, la verdad es que sí estábamos sobre ti, pero prácticamente desde cuántas administraciones, Dani, que nos traían vueltas y vueltas y vueltas y para la próxima y para la próxima. Vemos ahorita el aspecto de la calle, ¿no? Que la verdad da un cambiazo completamente. Para nosotros el día de hoy es un gran día, es un día de fiesta. Hoy se concluye un logro que nosotros habíamos iniciado, una petición que habíamos iniciado administraciones anteriores. Pasaron muchas administraciones, por una o por otra situación no se pudo concretar la calle, pero hoy, gracias a su gestión, pues nos hemos visto beneficiados. Queremos agradecer el apoyo incondicional que nos ha dado. Ahora, como delegación, vamos a trabajar conjuntamente, vamos a trabajar de la mano para apoyo de la colonia. Me dirijo a usted, señor presidente Mauricio Ramírez Tapia, agradeciendo por el apoyo que nos brindó para la pavimentación de la calle Chabacán, ya que en administraciones pasadas la delegación de los vecinos gestionaban la petición antes mencionada de su calle, en la cual argumentaban que no contaban con el recurso necesario para llevar a cabo la petición. En este año, por gestión de usted, se logró el recurso de la pavimentación de la calle, el cual es de gran ayuda y satisfacción para los vecinos beneficiados. Por otra parte, agradezco por el apoyo que nos brindó la delegación Nostromo Primera Sección, ya que fueron 2 años de trabajo de su servidor, en los cuales se recibió el apoyo para trabajar para la colonia en cuestiones generales de las necesidades de nuestros vecinos. Y le repito nuevamente, gracias señor presidente y enhorabuena, buen trabajo. Atentamente su servidor Ricardo Soto Aguilar. Yo sé que a lo mejor se presentaron detalles, lo que ustedes quieran, pero el resultado ahí está y eso es gracias al ingeniero y a su equipo de trabajo. Entonces, ahora la exigencia pues para las demás constructoras y las demás gentes que van a trabajar para el municipio, pues es esta. Yo creo que de aquí en adelante pues tendrán que seguir con esa pauta. Bueno, yo agradecerles a ustedes obviamente el apoyo que me brindaron hace más de 4 años, cuando me dieron la oportunidad de trabajar, de ser presidente municipal con su voto. Para aquellos que lo hicieron, pues yo les voy a agradecer. A quienes no lo hicieron, pues demostrarles con trabajo que ahí está el resultado, ¿no? del ser presidente, es ser un gestor más. Ahora con estas calles, de verdad que los servicios pues ya van a poder entrar más fácil, los camiones de la basura, los refresqueros, todo, los taxistas, todo el mundo ya vamos a poder entrar a una calle en buenas condiciones y dignas para ustedes. Nosotros platicamos como presidentes municipales con el gobernador y el gobernador siempre estuvo del lado de nosotros apoyándonos y nos puso a todo su equipo de trabajo, en especial al contralor, que es el licenciado y el maestro César Román Mora Velázquez, que es enlace institucional con Tepeji, al licenciado Miguel Ángel Peña, a la secretaria de Finanzas, la licenciada la doctora Jessica Blancas, y a su subsecretaria, que es Belia Azaín, y al ingeniero Jorge Candelaria, inclusive a la diputada Viridiana Jajaira, que no es de nuestro distrito, que es del distrito de Mixquiahuala, pero con quien yo tengo una gran amistad. Pues ella también me echó la mano, porque esto ya se iba a perder. Nosotros íbamos a perder, insisto, 20 millones. Huejutla iba a perder 170 millones de pesos. Entonces imagínense la dimensión de esto con los cambios de mentalidad que ahora estamos viviendo y que ustedes están viendo que no están dando resultados en beneficio de la gente. Entonces, volviendo a esa historia, pues nos sentamos, platicamos, presentábamos los proyectos con el ingeniero Sevilla, con el ingeniero Pedro, y presentando documentación en México, en Pachuca, etcétera, etcétera, para poder lograr este recurso y esta obra, para que más o menos, si yo no la ejecutaba el 31 de diciembre, ahí sí ya perdía el recurso. Nos quitaban esos 20 millones de pesos. Y con esto, pues estábamos platicando ahorita con Lulú, le estaba explicando que también estamos haciendo ampliación de red eléctrica, drenajes en colonias
donde jamás los habían tomado en cuenta. A lo mejor no sé quién conozca Loma Bonita, acá arriba por el Carmen. Bueno, ahí ya estamos metiendo el drenaje. Es una colonia pues muy sencilla, que le faltan muchos servicios, creo que peor que aquí. Pero ya empezamos con el drenaje, precisamente también con ese recurso de los 20 millones. Estamos haciendo otra calle aquí en Tlacinacalpan, la calle de Colosio también, Lázaro Cárdenas aquí en Tlacinacalpan también estamos trabajando, y varios drenajes, es como hemos venido nosotros también aplicando esos 20 millones. Esperemos que este año igual nos lleguen esos 20 millones y gestionarlo de aquí a agosto, que es la fecha que yo tengo pues ya como presidente municipal.